Dentro de 2 semanas. Dentro de 2 semanas. 2 semanas más. Bueno. Me pregunto porque yo tenía en mi registro 50 y tantos alumnos, pero aquí en la práctica han entregado 60. Gracias, que tengo 6 más. Bajo el esbozo. Quiero tomarlo como voto de confianza en la didáctica. ¿Quién me ayuda? ¿Por qué acabamos la última clase? Vehículos. La agregada debe estar aquí. Yo recuerdo que estábamos resolviendo los casos prácticos, y nos faltaba el último. Bueno, ¿sí? Ay, verdad, no puede ser. ¿Lo tiene? Son 4, creo que no. Yo sé que estamos ocupados, pero una semana pasada no vamos a ir a la medida. ¿No? A ver, mira. Ya bueno, aquí no leo. Atención, por favor. Caso 4. Camila es propietaria del departamento B de la calle Capricornio 354, Cercado de Lima, más su estacionamiento para vehículos. Se los arrendó a Teresa, departamento con estacionamiento, y como venció en enero de 2024, en febrero de este año demandó el desalojo por ocupación precaria, previa invitación a conciliar. Sucede que Teresa celebró en octubre del 2023 un contrato de subarrendamiento respecto del estacionamiento a favor de Mercedes. Mira, si todos han leído o escuchado la compañera, los 3 primeros casos, como ya recordarán, tenían que ver con competencia, tenían que ver con el consorcio, y este último caso, si les pregunto, a ver, Camila era demandante, Camila Teresa. Ya. ¿Qué harían ustedes si fueran el abogado o la abogada de Teresa? Claro, la respuesta puede ser múltiple. Si quieren jugar, pues puede ser. No hago nada, que hay una rebeldía. Si es una estrategia, bueno, es una respuesta. Pero si no quisieran caer en rebeldía, ¿qué pueden hacer? Contestar obviamente. ¿Qué dicen respecto a Mercedes con lo que ya hemos hecho en clase? Claro. Teresa sería la demandada, porque el contrato venció en enero de 2024. Caso es así nuevamente. Camila es la propietaria y se lo arrienda a Teresa. Este contrato venció en enero de este año y como venció, ya se le puede considerar a Teresa ocupante precario. A ver un segundo. Vamos a buscar. Tiene en la parte posterior artículo 911 del Código Civil. ¿Ves? Profesor, 911, posesión precaria. Ya. La posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido. Bien. El desalojo por ocupación precaria es una de las materias más recurrentes en el Poder Judicial. Es el típico caso del contrato que vence y por ende este demandado ya se le puede reputar precario. ¿Ok?
En el ejemplo, obviamente Teresa sería precaria. Pero mientras esté ahí, obviamente tú no la puedes sacar a la mala, porque si no te expones a una denuncia por ocupación. Ya, entonces el caso plantea, Camila demanda a Teresa, pero resulta que Teresa, mientras estaba vigente el contrato, en octubre de 2023 se logró un contrato de subarrendamiento. Porque Camila le alquila dos cosas a Teresa, el departamento y un estacionamiento. Por la razón que fuera, Teresa dijo, bueno, yo mi carro lo vendí, no tengo carro, y ahora, para no perder, voy a subarrendar solo el estacionamiento, se lo voy a subarrendar a Mercedes. Entonces la pregunta sería, no piensen en el fondo, no piensen en la sentencia, no piensen quién va a ganar el proceso, no se compliquen por ahí. Solo quiero que razonen procesalmente dentro de las cosas que ya hemos visto hasta esta fecha. ¿Qué dirían ustedes respecto de Mercedes, si fueran el abogado o la abogada de Teresa? Si fueran ustedes abogado o abogada de Teresa, o sea, la demandada, ¿qué dirían respecto a Mercedes? ¿Guardan silencio? ¿Les conviene guardar silencio? Claro, piensen ustedes en todas las figuras que hemos visto hasta ahorita. Coadyuvante, litisconsorcio, bla, 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 bla. ¿Qué figura? ¿Perdón? Ya. Tercero coadyuvante, dice Paredes. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿Se acerca? ¿Se aleja? Miren, avanzar el curso no es solo quemar puntos de sílabas. La idea es que queden algunas herramientas en su cabeza. No pretendo que dominen todas las instituciones, porque a nivel pregrado, obviamente la idea es que conozcan un mapa general. Es como quien juega ajedrez, ¿cierto? Y la idea es que salgan del curso sabiendo bien el nombre de las fichas, sabiendo usted qué movimientos puede hacer con cada ficha, pero de ahí a que en un año no sepan la multiplicidad de que uno puede hacer pues mucho, ¿no? Para eso van a tener también la maestría o el doctorado de salud. Pero lo que estoy preguntando es algo relativamente básico de lo que hemos avanzado hasta ahora. Y me gusta cuando la gente se manda y dice, da una respuesta, ya. Paredes dice que Mercedes podría ser una tercera coadyuvante. ¿Están de acuerdo? Sí, no, ¿por qué? ¿Se entiende el caso? ¿Culpable soy yo o son ustedes? Sí, porque tiene una relación con, bueno, Mercedes tiene una relación con Teresa, con quien es su arrendó. Ah, perfecto. ¿Tu apellido es? Díaz. Díaz. Y a Díaz ha usado una palabra o una terminología interesante que lo hemos tocado en clase. Una relación jurídica sustancial. Y claro, se asemeja un poco a lo que dice Paredes, porque el artículo que regula la intervención del tercero coadyuvante es el tercero que tiene una relación sustancial, ¿cierto? Entonces, como que está cerca. Pero miren ustedes, lo bonito de la materia. El caso del tercero coadyuvante es un caso en el que a él le conviene que gane o pierda una parte determinada. Para hacerlo más preciso, ¿le conviene que gane el demandante o le conviene que gane el demandado? Una de dos. Por eso se va a transformar en tercero coadyuvante del demandante o tercero coadyuvante del demandado. Y la palabra ya nos indica coadyuvante va a ayudar, ¿cierto? Hasta ahí estamos de acuerdo. No es el vecino buena gente que quiere coadyuvar. Necesita demostrar que tiene una relación jurídica sustancial con el demandante o con el demandado. Y según eso, se va a presentar, pero siempre como tercero. Uno de los ejemplos que les puse fue ese acreedor del demandado
que está siendo demandado, valga la redundancia, por prescripción adquisitiva. Hay una persona, síganme por favor, hay una persona que está demandando a alguien para ser declarado el demandante usucapiente. O sea, él va a ser el nuevo propietario por prescripción adquisitiva. Si sale fundada la demanda y pierde ese demandado el proceso, este tercero que está mirando el proceso dice: me voy a quedar sin el inmueble con el que puedo cobrar la deuda. ¿Estamos? Desde ese punto de vista, él es tercero. Tiene una relación jurídica sustancial con el demandado, sí, ¿cuál? El contrato de mutuo. Por eso le interesa que el demandado no pierda. Le interesa que esa demanda salga fundada o infundada. Infundada. Infundada, ya, están siguiendo. Eso le conviene al demandado y por supuesto a su acreedor. Porque si la demanda es infundada, el demandado sigue con su propiedad y el acreedor puede embargar en su momento. ¿Sí? Pero ¿por qué es tercero? Porque si bien es cierto tiene una relación jurídica sustancial con el demandado, en este caso, si pierde B, si pierde el demandado, finalmente él sigue con el crédito en pie. O sea, no le va a quitar la casa a él. O sea, la sentencia directamente no le afecta a él. La sentencia no le va a quitar nada. Le va a quitar una expectativa, ciertamente, pero no le va a quitar nada. Por ahí a lo mejor hay otros inmuebles, o vehículos, créditos, qué sé yo. Pero el día que A le gane a B, si es que le gana a B, no le gana al coadyuvante. O sea, no le va a quitar nada, salvo la expectativa de poder cobrarse el dinero. Será igual al caso que plantea el 4.4, porque si sale fundada la demanda, van a quitar el departamento que ocupa Teresa y le van a quitar el estacionamiento que ocupa Mercedes. Entonces él ya no es que está mirándole un costadito, le va a afectar de manera directa a la sentencia. Estaremos entonces ante un tercero o ante un litisconsorcio. Lean ustedes el artículo 102 del Código Procesal Civil. ¿Cuál? Sí, por favor. 102. 102. Artículo 102. El demandado que considere que otra persona, además de él o en su lugar, tiene alguna obligación o responsabilidad en el derecho discutido, debe denunciarlo indicando su nombre y domicilio a fin que se le notifique del inicio del proceso. Perfecto. Si se dan cuenta, entonces la respuesta correcta a la pregunta que les hice es: si fueran el abogado de Teresa, en el mismo escrito de contestación tendrían que formular denuncia civil contra Mercedes. O sea, usted por un lado contesta la demanda, en el mismo escrito, obviamente, en el mismo escrito. Señor juez, el contrato no venció, se prorrogó verbalmente, lo que usted, tema de fondo. Una vez que acaban de contestar, en el mismo escrito, con otro sí, les mencioné esto, de otro sí, que se ponen nota, pueden poner el nombre que quieran. Usted le dice al juez: señor juez, y le aviso, le comunico, y a través de usted le comunico a la otra parte que yo he subarrendado el estacionamiento desde octubre del año pasado. Eso no lo tiene que saber necesariamente el demandante, menos el juez. Yo le aviso a usted, señor juez, que existe ese subarrendamiento para que se le desplace con la demanda. ¿Por qué? Porque el día que salga, si es que sale fundada la demanda, porque es una probabilidad, usted va a lanzar no solamente a mí, Teresa, sino también que la va a tener que lanzar a Mercedes. Y no podríamos lanzarla a Mercedes del estacionamiento si es que no ha sido emplazada con el proceso. Ustedes luego ya leen a solas el artículo 103, se darán cuenta, cerrando el círculo, de que el ejemplo del caso 4 no es un caso de tercero,
no es un caso de consorcio, a quien lo invitas a través de una denuncia civil. La denuncia civil lo hemos visto en clase. De repente no he hecho énfasis, pero en todo caso con esta hipótesis se toma en consideración. Los 4 casos son más o menos los casos que se ven a diario. Entonces, voy a seguir cada 2 o 3 clases en la medida que sea de su interés plantear más casos como este, porque al final no se trata, repito, de memorizar artículos ni de memorizar definiciones. Es importante, ciertamente, pero en la cancha es el problema. Al momento que se le plantea el caso, usted no sabe qué hacer, ¿qué hace con las definiciones? Nada. Los 4 casos, repito, son más o menos el día a día de todos los procesos. Y usted tiene que saber, obviamente, qué proponer después en el proceso. Claro, está siempre la figura de la buena fe en el proceso. La buena fe en el proceso implica que las partes tienen que actuar con veracidad. Porque no faltará algún abogado o abogada que piense y lo hace. ¿Para qué le voy a contar al juez la existencia de Mercedes? Que sigan todos demandantes, juez, ignorantes de la existencia de Mercedes, cosa que al final la hago salir a juicio, o devuelvo la cédula, o hago inejecutable la sentencia. Algunas estrategias pueden pensarse de esa manera. También se ve. Puede ser 2 cosas. O mala fe del abogado que no formula denuncia civil y no nos avisa de la existencia de Mercedes, mala fe, abierta. O puede ser un abogado que no asistió a clase y no tiene idea de lo que es la denuncia civil. En todo caso, igual va a pagar la multa respectiva, porque la inidoneidad también es motivo de sanción. Y no solo te sancionan como abogado por actuar de mala fe, sino también cuando ha sido ofensivamente idóneo, no has actuado ejerciendo debidamente tu profesión. Entonces, si tienen los 4 casos a la vista, si no hay más preguntas, vamos a pasar al tema de hoy, y con esto estamos pasando al tema de la semana 11, estamos cumpliendo los plazos según el cuadrito que les puse la semana pasada y según el sílabo que también ya tiene. Hoy nos toca hablar de las formas especiales de conclusión del proceso. ¿Está pasando la lista de asistencia? Sí, ¿no? Ya, sigamos. Para entender esto de las formas especiales de conclusión del proceso, razonen conmigo, no tanto copiar, sino pensar. ¿Por qué especial? ¿Cuál sería la forma no especial? Entiendas especial como forma particular del proceso, forma extraordinaria. ¿Cuál sería la forma regular en la que termina un proceso? Infundado, fundado. El infundado, fundado, la demanda. Intenso. ¿Están de acuerdo en eso? ¿Perdón? La resolución judicial. Una resolución judicial es una respuesta, pero es muy genérica. La sentencia, efectivamente, para los que han respondido, sería la respuesta correcta. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hay un conflicto de intereses, cuando cada parte tiene su tesis sobre lo que ha sucedido, al final es el juez el que saca el debate y dice fundada o infundada el debate. Y con eso, esa es la forma regular, natural, ordinaria en la que termina un proceso. Es lo que se espera. Pero existen otras formas distintas a la sentencia, obviamente, y por eso es que, no siendo estas formas la forma ordinaria, regular, en la que termina el proceso, el legislador la ha llamado formas especiales de conclusión del proceso. Primera idea a tomar en cuenta. Segunda idea, y esto es capital porque puede traer algunas confusiones. Voy a agarrar una analogía, un ejemplo, quizás simple o simplón, me perdonarán, pero estaba pensando en ello anoche, justo se me ocurrió esto. Ustedes van a ver una película, van al cine. ¿Cuál es la última película que está en cartelera?
Vaguito. Parece alucina. Yo no lo quiero ver porque ya no le encuentro la novedad, pero bueno. Tanta variedad. Estamos Vivo o muerto. estamos Estamos en no, spoiler. No lo recomienda. Ya, bueno, cómo no. El otro día fui con mis hijos a ver Amigos Imaginarios. Muy fantástico, estaba bonito, ¿no? bueno. Hablando de películas, paréntesis, un poco para relajar. Las películas aunque para ustedes pueden decir, son chivoladas, los dibujos de Disney en alianza con Pixar son muy buenos. Muy buenos. La gran mayoría, por no decir todo. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Puede decir nombres, no. Con Pixar, ¿ah? Wally son muy buenas. Hay una que se llama Pito. También. Monster también con Pixar. Monster también película. Sí, ¿no? Mira, a Monster un pedazo de la película. Yo he visto que han agarrado un pedazo de la película para hacer una clase sobre trabajo en equipo. Hay una película que va a dar la segunda parte que se llama Intensamente. Muy bonita. El mensaje es preciosísimo. El otro día tuve una clase, bueno, un curso, con una profesora que era pedagoga y también especialista en enseñanza para adultos, para niños. Y según ella, y no digo cómo, esta película Intensamente es una suerte de tesis de psicología en un dibujo. O sea, porque ahí están varias personalidades, la importancia de la tristeza, ¿no? Porque al final, bueno, puede ser spoiler, pero de repente no se pero vean, sobrino, el mensaje más o menos es que la tristeza no pareciera tener sentido pues, en nuestro universo mental, pero al final, gracias a la tristeza es que nos desahogamos, lloramos y nos dejamos cobijar por la gente que nos quiere. Y ese al final el mensaje. Y va a dar Intensamente 2. La chica ya tiene 13 años, siento que aquí le voy a ver a la semana. Vea muchas cosas en común. Y bueno, cierro para él. Si ustedes van a ver la película y le pregunto, ¿en qué momento acaba la película? Cuando se aparecen los créditos. Algunos podrían decir en la última imagen, ¿no? Cuando dice fin, de end, ¿no? Esa podría ser, acabó la película. O sea, hasta ahí acabó la trama, más no me interesa. Otros podrán decir, como el compañero, los créditos. Inclusive hay post créditos. No sé si Marvel fue la definición. Sí, ¿no? Y ahora es un lío porque nadie quiere salir de la función. Mientras no pagan las luces, nadie se mueve. ¿No? Lo han puesto de moda y un poco que hay expectativa ya de que va a decir algo va a pasar. Que puede no ser necesariamente el aviso de lo que viene, sino también puede ser qué es lo que hacen los personajes después que acabó la película. Entonces, ya no es tan fácil decir en qué momento acabó la película. O estoy, ya me fumé muy fuerte. ¿Está bien? Está bien. Todo depende de la perspectiva, ¿no? Claro, ahora alguien me puede decir sí, pero si te preguntan cuándo acaba la película, no es lo mismo que decir cuándo acaba la función. Ah, bueno, claro, podemos jugar con los términos. Igual va a pasar, por ejemplo, si usted organiza un almuerzo en su casa, invita a parientes, ¿cuándo acaba ese almuerzo? Con el postre, con el café, cuando todos se levantan. ¿Cuándo acaba ese almuerzo? Cuando se van de la casa. Que visitas no se quieren ir. La persona que se encarga de lavar los trastes dirá, bueno, esto no se acaba hasta que yo termine de lavar también, podría decir. Bueno, en fin, ya no sigo con estas alucinaciones. A lo que quiero llegar
es que lo mismo pasa con el proceso. Entiéndase que el proceso concluye allí donde la controversia llega a su fin. Por ejemplo, si el demandante y demandada están que se pelean y cada uno tiene su versión, esa pelea, entre comillas, acaba el día que después de su sentencia. Y la sentencia queda firme, obviamente. La apela o la confirman en segunda instancia, ahí terminó el proceso, concluyó. Pero concluyó desde esa perspectiva, ojo, porque todavía nos falta la ejecución, que puede demorar a veces más que el trámite. Entonces, no confundan conclusión del proceso en el sentido lato de la palabra, el día que se paga el último sol. No, el código se refiere allí donde dice formas especiales de conclusión, se está refiriendo al día en que la controversia termine, la pelea. Después vendrá la ejecución. Es otra cosa. Porque si me preguntan cuándo termina el proceso, bueno, en términos generales el proceso termina el día, en el caso de deudas, el día en que pagas el último sol, incluido intereses, incluido costos y costas. Y eso puede demorar una eternidad. Esa es una conclusión en otro sentido, en otra acepción. Cuando se archiva el proceso, cuando se archiva el expediente, sería mejor más término. Pero para hacerme entender, cuando ustedes vean el código, o cuando esté yo hablando hoy día de conclusión del proceso, me estoy refiriendo al día en que la controversia termina. Esto se nota más que nada en las sentencias de condena. En alguna clase se han hablado de los tipos de sentencias. ¿Cuáles son? A ver, emociones. Una. No me digan que no está, porque creo que hasta está en la PPT. Porque ahí la PPT, ya, ¿no? A ver, sí. Disculpe, no sé si tendría que ver con lo que está mencionando, pero por ejemplo, varios artículos cuando se refieren a algunos tipos de acción procesal mencionan de que notifíquese antes con una previa conciliación, ¿no? Como lo estilo. ¿Esa previa conciliación se puede considerar como un efecto anterior antes de la sentencia? Porque no, el comentario es válido, gracias por opinar. Toda opinión bienvenida, pero por ahí no va el tema. Salen las sentencias y por el mandato podemos saber más o menos qué tipo es. Ya, alguien dijo que condenatorio. Ya lo leí. Está bien, lea. Lo importante es que. Pero eso no es nada más en el ámbito criminal, también es en el civil. Ah, pero no me pregunten. No usen también. Por eso yo había entendido que condenatoria y absolutoria nada más. Ya, bien, ya está bien. No. Para ser más específicos en el léxico, son sentencias de condena, no condenatorias, de condena. Aquí así está en el PPT, que me han pedido quién es, por lo que veo, lo han archivado aquí en el fondo. Fundada, sentencia fundada. Constitutiva y declarativa. Fundada en parte. Constitutiva, Ejecutiva. ejecutiva. Declarativa y constitutiva. Ajá, son tres. Y de condena. Declarativa, constitutiva y de condena. Ya. Está en el PPT y lo va a encontrar en varios libros, es una clasificación más finalmente, o sea, no se estresen memorizando, pero sí ayuda a entender la lógica de la ejecución del proceso. Por ejemplo, y esto es un poco repasando lo que hemos visto, y no me hago problemas en esto. Si la pretensión contenida en la demanda es de prescripción adquisitiva, justo el sábado que algunos de ustedes en una charla con Bayer Tadeo, y hablamos de esto, ¿no? Quien reúne los requisitos previstos en el Código Civil, lo dice la doctrina, lo dice la jurisprudencia, quien reúne los requisitos ya es propietario. Él ya es. Pero si quiere oponer erga omnes ese derecho que él considera adquirido, necesita pues ir al Poder Judicial para que se inscriba la sentencia, para que él figure ahora en registros públicos como nuevo propietario.
Pero si el juez, después del proceso, en efecto verifica que ese poseedor cumplió con los requisitos del Código Civil, lo que debe pedir es una sentencia declarativa. O sea, él no va a constituir nada nuevo, él no va a darle un derecho fuera de lo que ya técnicamente le corresponde, solamente va a declarar lo que ya es. Por eso se llama sentencia declarativa. Otro ejemplo de otro tipo de sentencia es la sentencia constitutiva. Y el ejemplo más didáctico es el caso de divorcio. Divorcio por, digamos, violencia o divorcio por conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común, algo así, creo el 333, no me acuerdo qué inciso del Código Civil. Es una causal. Y este señor o esta señora no está divorciado sino hasta que salga la sentencia. O sea, mientras no haya sentencia, ellos no pueden decir que yo ya estoy divorciado. Esa sentencia va a modificar una situación jurídica. A partir de la sentencia se va a generar una nueva situación jurídica y por eso es que esta sentencia va a constituir esa nueva relación jurídica, valga la redundancia, y por eso dice de este tipo de sentencias que son las sentencias constitutivas. Se van a constituir un nuevo status quo, que tiene que ver. A diferencia de las primeras, donde solo va a declarar lo que ya existe. En cambio, las sentencias de condena, lo que van a hacer es ordenar una prestación a cargo de una de las partes. Va a ordenar que cumpla algo. Una obligación de hacer, una obligación de dar, una obligación de no hacer también podría ser. Para eso lo que tenemos por acá modelo. Esta, por ejemplo, es la sentencia de divorcio. La fundamentación, obviamente, parte considerativa, parte resolutiva, fundada la demanda y cumple. O sea, a partir de ahí, lo único que faltaría hacer son actos de mero trámite, oficiar a la municipalidad, a los ayuntamientos, para que obviamente se modifiquen los estados civiles, la partida y los DNI. Ahora, más no hay que hacer. No hay más. Claro, también es cierto que hay mixturas, por decirlo así. ¿Qué quiere decir? La sentencia de divorcio, por ejemplo, contiene varios mandatos. En un extremo es constitutiva. En un extremo. ¿En qué parte? En la parte que ordena el divorcio. En la parte que dice fundar de paso que estos datos son pasados. En esa parte es constitutiva. Pero tiene una parte que es de condena, que es de ejecución, que es, por ejemplo, cuando ha ordenado tenencia de los niños,
o ha ordenado la liquidación de los bienes de las sociedades comerciales. O sea, no, las sentencias no siempre son puras de condena o puras objetivas, ¿me entienden? Hay esa estructura que decir. Esta es una demanda de restitución de bien inmueble, una parte conmemorativa, y aquí viene la parte resolutiva, fallo, se resuelve. Fundada la demanda, en consecuencia ordeno que el demandado restituya, ¿se dan cuenta? Esta es una sentencia de condena. Está obligando, en este caso al demandado que planteó el proceso, a que entregue el inmueble. O sea, hay una orden. Ordeno que el demandado entregue el inmueble. Ordeno que el demandado pague su dinero. Todas esas sentencias son de condena. No condenatorias, no penal. Es condena. ¿Ya? Ahora, este paréntesis era para explicarles que en las sentencias de condena obviamente se nota más esto que les dije, ¿no? La sentencia pone fin al proceso, pone fin al debate. Pasará un tiempo, obviamente, hasta que pague ese demandado. Pasará un tiempo, obviamente, hasta que entregue el inmueble. Si no lo hace por las buenas, lo hace por las malas. Pero este ítem que va desde la sentencia hasta la ejecución de la sentencia es eso, ejecución de la sentencia. Pero no por eso vamos a decir que el proceso así concluye ahí. No, el proceso concluyó con una sentencia. Sí, alguien levantó la mano por ahí, por favor. Sí, no sé si me estoy confundiendo, pero una vez dada esta sentencia de condena, los plazos que se dan para que el demandado cumpla esto tiene que ser menor o máximo a la fecha de prescripción de la sentencia. Buena pregunta. Lean ustedes el 2001, inciso 1 del Código Civil, 2001.1. No lo leemos alto, solo mírenlo para que vayan siguiendo lo que les cuento. El legislador ha querido 2001.1 del Código Civil que por un tema, entre otras razones, pero la principal razón, por un tema de seguridad jurídica, no ha querido que las sentencias, por más sentencias que sean eternas, no, eternas. Nada es eterno, por Dios. Entonces, el Código Civil ha dicho, oye, tienes 10 años para ejecutar esa sentencia. Si en 10 años no has ejecutado esa sentencia de condena, y ahí viene la pregunta del compañero, ha prescrito la posibilidad de que ejecutes esa sentencia. Es el plazo máximo. Pero obviamente son 10 años de inacción total. Porque si el demandante, digamos que el demandado está obligado a entregar un inmueble, el demandante cada 3 meses, cada año, hasta que presenta su escrito, señor juez, que salga el señor juez, que salga, señor, programa el lanzamiento. Y por qué razones no se ejecuta ese lanzamiento, esos 10 años no se cumplen. Los 10 años se castigan cuando hay inacción absoluta del ejecutante, en este caso el demandante que pasó el proceso. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Sí? 10 años que ese demandante no ha presentado nada. Por ahí pudo haber presentado un escrito, señor juez, cambio de abogado, señor juez, este es un nuevo domicilio procesal, señor juez, pido copias. Esos no son actos de ejecución. Tiene que haber pedido actos de ejecución de esa sentencia de condena. Si no ha hecho nada de esto en 10 años, prescribe la posibilidad de ejecutar esta sentencia en virtud del artículo que están viendo, 2001.1 del Código Civil. Entonces, aclarado este concepto de conclusión, que no se está refiriendo al archivo definitivo, porque eso va a suceder cuando entregue el inmueble, cuando pague costas, estamos quedando que la conclusión se refiere allí donde acaba el debate. Ahora sí podemos entrar a las distintas formas de conclusión. Una de ellas es la conciliación. Ya lo habíamos adelantado en las primeras clases cuando nos referimos a las formas de tutela, ¿no? Que es una forma de solución de conflicto. Ahora, solamente como
historia que conviene recordar es que el Código Procesal Civil actual, en su texto primigenio, repito, ustedes ven el Código Procesal Civil tal cual fue publicado, tal cual fue sancionado y empieza a entrar en vigencia, preveía una audiencia de conciliación. A ver, tenemos el proceso sumarísimo. Acá siempre ha habido audiencia y sigue habiendo hasta ahora audiencia pública. Tenemos el proceso abreviado y el proceso de conocimiento. También tenemos el proceso de ejecución. Aquí, en algún momento, estaba la audiencia de conciliación. ¿A qué quiero llegar? Que antes, mejor dicho, como el texto primigenio del Código Procesal Civil, en algún momento el juez invitaba a las partes de una audiencia y promovía pues la posibilidad de arribar a una conciliación. Si era una deuda de dinero lo que estaba en juego, se proponía una fórmula conciliatoria. Si la deuda es 10.000 soles, ¿qué le parece si lo paga en 2 partes, 3 partes, poner lo de costos, cuotas, qué sé yo? Era una forma de... La idea era negociar y llegar a un acuerdo, conciliar. Pero, en la práctica, la mayoría de la 90 y tantos por ciento, por no decir el 100% del proceso, no arribaban a ninguna conciliación. Cero, muy pocas. El mal letrado quizás más por alimentos, casos más familia, pero todo el grueso de procesos civiles, conciliaciones, no. En el 2008 se da distintos decretos legislativos, uno de ellos es el decreto legislativo 1070. Y con el decreto legislativo 1070 desaparece esta audiencia porque después le dicen ya no pierdas tiempo. Queremos un proceso más eficiente, esa era la lógica del legislador. ¿Y por qué? Porque estábamos de cara a la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Ese era el contexto socioeconómico. Y entonces el pueblo tenía que demostrar que teníamos un proceso más eficiente y el Congreso dijo, bueno, entonces quieren un proceso más eficiente, entonces desaparecer la conciliación porque en la práctica efectivamente era un formalismo, nadie conciliaba. No solamente desapareció esa audiencia, sino también desapareció la audiencia de saneamiento, la audiencia de legislación, todo eso de un plumazo se fue. Entonces, pero a cambio de esa modificación, lo que hicieron fue que esa conciliación, que antes era una etapa dentro del proceso, lo transformaron a un requisito preprocesal. No desaparecieron de toda la conciliación, sino dijeron ya, no perdamos el tiempo dentro del proceso, pero eso sí, las partes o los demandantes que quieran promover una demanda, claro, siempre que estemos ante materias conciliables, va a tener que invitar a conciliar. Solo cuando ha agotado la posibilidad de conciliar, recién va a poder demandar. Porque si no lo hace, esa demanda va a ser declarada, lo hemos dicho en clase, improcedente, por falta de interés para la no sería infundada, ¿no? Sería improcedente. Improcedente. Infundada Cuando es Troya. un fondo, pues empieza a analizar el fondo del tema, debes o no debes, venció o no venció la ley. La improcedencia no es tema de fondo. Entonces, eso fue lo que planteó el legislador. Repito, ahora la conciliación es un requisito para demandar. No siempre, lo hemos dicho en caso, depende de las materias. Hay materias que no necesitas conciliar, hay materias en las que es facultativo conciliar y hay materias donde necesariamente tienes que invitar a conciliar. En detalle, lean la ley de conciliación, ley 26.872, para los más interesados. Pero, si bien es
es cierto, no hay ahora estas audiencias de conciliación, esa forma de resolución del proceso no ha desaparecido. Siguen vigentes algunos artículos del Código Procesal Civil referidos precisamente a la conciliación. Y por eso tienen ustedes los artículos 323 siguientes del Código. El 323 dice: las partes pueden conciliar su conflicto de intereses en cualquier estado del proceso siempre que no se haya expedido sentencia en segunda instancia. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien el juez ya no me va a invitar una conciliación, quizás en plena audiencia de prueba las partes le dicen al juez: señor juez, estamos en la audiencia de pruebas, pero hemos visto conveniente arribar la conciliación, ¿podemos hacerlo? Y lo pueden hacer. El juez no le va a salir diciendo: no, eso lo debieron ustedes hacer antes de la demanda. ¿No? Por dos razones: una, porque las partes mismas están planteando esta posibilidad, y segundo, porque la conciliación, a pesar de esta modificación de la que les he hablado, no ha desaparecido ese instituto procesal. O sea, hoy por hoy, a pesar de esa modificación legal, todavía es posible, dentro del proceso, pero también hay unas consecuencias en el sentido de que han activado todo el sistema judicial y dicen: vamos a conciliarles, como que han hecho que el sistema de justicia se esfuerce en vano, ¿no? Sería una inversión en energía, en todo lo que es el poder judicial. Ahí no se podría pensar en una suerte de sanción o multa, porque tú has activado el sistema de justicia y en determinado parte del proceso dices: voy a conciliar. No se podría pensar en un tipo de sanción porque, como dices, has activado el sistema de justicia, todo un mecanismo complejo que implica que todo trabajo de una judicial, pues. El comentario es interesante, porque usted nos da a entender, tiene sentido, ¿no? Oye, si iban a conciliar finalmente, ¿por qué no lo hicieron prejudicialmente? Pero esas circunstancias uno no las puede barajar así y presumir necesariamente mala fe. Definitivamente un juez que ve que las partes están con ánimo de conciliar y van a conciliar, no le va a poner como pretexto: ¿por qué no lo hiciste aquí? Y menos nos va a amenazar con la posibilidad de una sanción, porque se expone que le diga: no, usted le va a sancionar, no concilio, siga usted y dice sentencia, y eso es más carga procesal, más trabajo para el juez. Así que el razonamiento es interesante, pero en la práctica no funciona. Más bien se saluda, ¿no?, la posibilidad de conciliar dentro del proceso. Ahora, ya les he dicho a ustedes las ventajas como futuros abogados de arribar a una conciliación, tanto prejudicialmente y ahora que estamos viendo ya el instituto dentro del proceso procesalmente. ¿Cuál es esa ventaja? Ya, es una respuesta válida. Doctrinalmente está bien la respuesta. ¿Qué más? Que ambas partes estarán satisfechas. ¿Perdón? Ambas partes estarán satisfechas. También es una forma de paz social. Que mejor, en vez que el juez imponga su razón, que las partes solitas, ¿no?, pongan fin a su conflicto de interés de salud. ¿Qué otra ventaja tiene si usted fuera el abogado demandante? También la respuesta es más rápida, porque usted ya no va a esperar a que el juez siga quemando etapas procesales y hasta que dicte la sentencia, a lo mejor en la pela. O sea, definitivamente se va a ahorrar tiempo. Claro, también las partes van a ahorrarse dinero, también le van a ahorrar horas sombra del Poder Judicial. Hasta ahorita todas las respuestas son válidas. Y de hecho, espero que todo lo que me están respondiendo ahora lo pongan en ejercicio. Porque en la práctica, lamentablemente, hay abogados de buena fe que asesoran de esa manera. Mira,
este es el problema, este es lo que va a pasar. Podría suceder que conciliemos, pero tienes que ceder un poco para llegar a la conciliación. Y ya tenemos, nos todo lo que ustedes dicen. Pero en la práctica, lamentablemente, a veces el abogado, claro, por obvias razones, no le conviene que el proceso termine. ¿Te das cuenta? Pero es una mirada mediocre de ver el proceso. Porque, claro, a un tipo especial de abogado le conviene que ese proceso de una eternidad, porque eso obviamente le garantiza los honorarios. Pero es una forma un poco mezquina de ver el caso de su cliente. A ese abogado no le interesa la salud mental de su cliente, el dinero de su cliente, la paz social, no le interesa, solo le interesa su bolsillo. Y eso no está bien. Claro, usted me dice, claro, profesor, te da su sueldo, pero no se trata de eso. No, yo lo puedo, ese es un debate, es una conversación madurada y las observaciones son válidas. Pero si lo vemos de otra manera, si usted se hace ese cliente al que usted asesora y lo lleva a buen puerto de una conciliación, si bien es cierto, está entre comillas perdiendo todos los honorarios que pudo haber ganado hasta la Suprema, pero usted no sabe la ventaja que va a tener frente a ese cliente, que lo va a recomendar. Definitivamente lo va a recomendar, créanme que sí. Los abogados de estos tiempos, la idea es que vean esta nueva forma de ver el proceso. No como un escenario donde hay que pelear hasta el final. ¿No? Yo les dije hace unas clases, a veces tú ganas el proceso y no lo ganas nunca porque el abogado sigue, la otra parte sigue ahí, dale con su amparo, con cosas más fraudulentas. Eso no es sano, ya es patológico, ya es tóxico. Y de ahí, y por eso no es gratuito la mala fama que tenemos, incluye como abogados que tenemos esa fama. Tenemos lamentablemente esa fama. Yo confío en que pocos, las nuevas generaciones, cambien ese chip. De hecho, ahora está entrando la realidad del proceso civil, ya lo han escuchado. Ya creo que están casi todas las cortes sumándose voluntariamente a esta forma de trabajo. Y una de las cosas que se está buscando con la aplicación de la oralidad es retomar esas audiencias de conciliación. Ya no esperar a que las partes de repente quieran conciliar, sino que el juez los invita a una audiencia preliminar. Ya lo vamos a ver en clase. Porque eso está, suena feo, eso está de moda, pero está de moda, se está usando ahorita. La realidad está aplicándose, comenzó con el proceso laboral, luego penal, y ahora está con el proceso civil. Y si ustedes no están al día en esto, obviamente van a estar un poco desfasados. Doctor, sí, una consulta. ¿Usted considera que impacta positivo o negativamente la virtualidad? Porque nos comentó que ahora bastante las audiencias están siendo virtuales. ¿Hay un criterio para decir qué audiencias son virtuales? ¿O también hay, para los casos más graves, o para los casos más sencillos, también se afecta la virtualidad? El Poder Judicial no ha aprobado ningún parámetro que diga esto es presencial, esto es virtual. No hay. Cada juez de alguna manera está en gestión viendo cuándo le conviene y cuándo no hacer audiencias virtuales o presenciales. A los que más les ha gustado la idea de la virtualidad es a los abogados. Porque antes un abogado tenía que tener casos solo en su jurisdicción, porque si quería litigar presentando un artículo al mismo tiempo tenía que viajar. Y ustedes saben que si el caso está en la Suprema, necesariamente tiene que viajar. En cambio, ahora todo es virtual. Entonces, desde un punto de vista, el más interesado es y debería serlo el abogado o abogada. El juez, según su gestión, yo he visto casos donde sí les o no interesa que sean presenciales, por ejemplo, cuando va a declarar testigo. Porque el testigo a veces es manipulado y en la virtualidad tú no ves más que una cabeza y no sabes si está leyendo o si una le está soplando. A veces se detecta, pero presencialmente se evita esas circunstancias. Es más, los especialistas en actividad probatoria
conciliatoria dentro del proceso no solamente dicen que el juez evalúa lo que sale de la boca del testigo, sino toda su expresión. Mueve las manos, si mira al costado, si se apoya a un texto que decide de guía, y todo eso no se ve necesariamente en la virtualidad. En los procesos de familia, por ejemplo, el Código de los Niños y Adolescentes dispone que se escucha la opinión del adolescente y se escucha también al niño. Al adolescente, al niño se debe escuchar antes de resolver. No es que sea determinante lo que dicen los jóvenes, los adolescentes, porque son manipulados a veces, pero no porque sean potencialmente manipulados, nos vamos a tratar como si fueran objetos, papá y mamá, y ellos, ya entonces que escuchemos, no solamente el juez, sino también en presencia del psicólogo, del médico. Entonces, esas audiencias, por la sensibilidad del caso, también conviene hacerlas de manera presencial. Pero repito, no hay un protocolo que diga esto es presencial, esto virtual, va según el caso. Ya, ¿alguien más que quería hacer? Habla que si las partes se acuden a la parte mandada de la Corte de Demanda Judicial antes de previa audiencia conciliatoria, en este caso el juez lo declara insuficiente o le ponen a señala por falta de interés. Así es. Sí, lo que usted ha dicho refuerza lo que comentamos en su momento, que hay materias que necesariamente tienen previamente que invitar a controlar. Si no, se pone el secretarismo por falta de interés por la parte. Y hay materias que por naturaleza, claro, si ustedes quieren saber en detalle, les invito a ver la ley de conciliación, pero sin llegar a memorizar, solamente por sentido común. Hay materias que al ojo no son conciliables, por ejemplo, la nulidad jurídica. Si un determinado acto jurídico está potencialmente viciado con una causal de nulidad, las partes no pueden conciliar sobre ello. Igual pasa con otras materias como la prescripción adquisitiva, por ejemplo. Es el juez que tiene que verificar si se han reunido las pruebas suficientes, por más que las partes estén de acuerdo. Desalojo, sí, por la disponibilidad del sistema patrimonial, básicamente. Allá, pero quedó incontestada esta pregunta. Todos se acercaron, cosas juzgadas, terminamos rápido. ¿Qué más dijeron? El paz social, pero hay una razón más por la que les conviene tener un acto de conciliación en mano. Así que también lo dije en clase. Ajá, perfecto. Es un título de ejecución. El acta de conciliación, al igual que otros documentos que están en el 688, si no me equivoco. A ver. Sí, 688. En el 688 están los títulos que a concesión del legislador se consideran títulos. Y como título de ejecución ameritan pues procesos rápidos. Ya no hay nada que discutir ahí, es cuestión de ejecutar el título. El ejemplo típico es el título de valores, letra de cambio, cheque, pagaré. Usted le presenta una letra de cambio pues, para que se ejecute, pues no va solamente van a verificar si ese título de valor reúne los requisitos de la ley. Le va a dar opción a la parte ejecutada para que contradiga y diga a lo mejor ya pagué. O sea, las causales son específicas, eso lo van a ver con detalle porque se explicó. Pero cuando ustedes tienen un título de ejecución y entre ellos el acta de conciliación, ya tienen solamente que ejecutar lo que está allí. ¿Qué quiere decir? Solo para que les quede clarísimo. Si su cliente llega a conciliar dentro del proceso, no tiene un acta de conciliación,
Si se vuelven a pelear, ¿qué va a pasar? No se puede. Solo va a ver si me sigue. Digamos que la deuda era de 50.000 soles. Claro, el demandante está esperando que le pague no solamente los 50.000, está esperando que le pague 50.000 más intereses, costos. A él en su cabeza es como 60.000 que debe cobrar ya. Y está bien, no pasa nada. Pero el demandado dice a la Junta que yo está atrasado porque se terminé de COVID, mi empresa cayó, qué sé yo. Y pongamos de acuerdo que los 50.000 soles se los voy a pagar 3 cuotas, 20, 20 y 10 y nada más. Cada 2 meses voy a pagar 20.000. Eso me comprometo yo, dice el demandado. Y a cambio de esto, exoneran después de intereses. Entonces ahí viene la negociación. Si tú eres abogado del demandante, en este ejemplo, si eres ese abogado que solo quiere pelear y el consejo no cabe nunca, no atraques, compadre, 50.000 no, de acá le sacamos 100.000. Déjalo más, sigamos con nosotros. Pero si sumas restas, todo lo que vas a... Claro, vas a perder intereses, ¿no? Tendrías que sacar tu calculadora y saber de cuánto estamos hablando. Pero digamos que sale 3.000 soles, digamos. Bueno, no 3.000 soles es mucho menos de lo que vas a gastar en 2 años de proceso. Pasajes, tasas fiscales, tasas por operación, etcétera. Si el caso se gasta la Suprema, es más caro. Entonces, hay cuestión de sumar, restar y saber asesorarlo bien, bien. Pero la pregunta era, ¿qué pasa si firman el acta de conciliación ante el juez 20, 20 y 10? 50.000, le exoneran intereses, se dan la mano, todos felices, el proceso, este es el expediente, hasta la demanda, la conciliación, y termina con el acta de conciliación. Le dan una copia a cada uno, todos felices. Entonces se firman en enero. Pero en febrero se pelean. No, ya desconoce, el demandado dice, no, la verdad que fui mal asesorado y me emocioné, creí en el juez, creí en la paz social, pero no creo en nada, ahora no pensamos en nada. Mira, ¿qué creen que va a pasar? ¿Después va a dictar sentencia o ya no va a dictar sentencia? Porque el conflicto ha renacido entre comillas, ¿no? Ya no hay. Excepción. ¿Excepción? O sea, que ya no va a dictar sentencia, porque ya hay una acta de conciliación. Claro, exacto, está bien, están captando. Efectivamente, ya no hay nada, ni quieren que leer. Ya no va a haber sentencia, porque el acta de conciliación tiene valor de sentencia como puede consultar. O sea, esa conciliación tiene efecto de sentencia como autoridad de cosas juzgadas. Por eso es importante que ustedes evalúen seriamente la posibilidad de conciliar. Y para terminar, antes de agregar, me recuerdo el RIC 328 del CPC. Y no lee, por favor. 328. Efecto de la conciliación. La conciliación surte el mismo efecto que la sentencia que tiene la autoridad de la cosa juzgada. ¿Ven? No lo digo yo, es mejor. Con esto, les invito al break. Regresamos 'Cuándo? Cuando ya ha sido apelada y aún así...
Vean ustedes el 123 del CPC. Ahí está dando la respuesta. Pero se lo explico de esta manera. 1, 2, 3. Si se expide la sentencia en primera instancia y ninguna de las partes apela, o sea, todos están felices, cosas raras, francamente cosas raras. A partir de ahí se dice y se usa este vocablo, la sentencia quedó consentida. Así es la terminología que se consentida. Significa que las partes han renunciado a la posibilidad de impugnar y ahí quedó. Otra posibilidad que también puede suceder es que alguna de las partes apeló, pero lo hizo fuera de plazo. En cuyo caso, esa apelación va a ser declarada improcedente por extemporáneo. O sea, quiso, no le gustó la sentencia, apeló, pero estuvo fuera de plazo. O sea, al igual que el primer escenario, la sentencia también quedaría consentida. Y siendo consentida, a partir de ahí adquiere la calidad de cosa firme, inmutable. El otro escenario es que alguien apela. A ver, pregunta, una sentencia sale, la apela el demandante, la apela el demandado. ¿Puede ser que la apelen ambos? No. Sí, Que sí que con convicción. Sí, los dos pueden apelar. ¿Lo ha visto? Ah, lo ha visto. A veces la película. Pero entiende por qué. Supongo que la condena a favor del demandante no le sería tan favorable, entonces apela. Claro. Es porque, como usted dijo, hay sentencias que son mixtas, fundada en parte, no fundada, entonces uno apela en esa parte que no se Está bien. Está bien la respuesta. Muy bien. Gracias por la intervención. No se olviden que una demanda contiene no necesariamente una pretensión, sino puede contener varias. Estamos hablando de una acumulación objetiva originaria. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, eso significa que no necesariamente todas las pretensiones van a ser declaradas fundadas. Entonces, imaginen un escenario donde el demandante plantea dos pretensiones: reivindicación, o sea, quiero el inmueble, y quiero accesión, o sea, quiero quedarme por edificado. Dos pretensiones autónomas. Y el juez le dice: ya, tienes dos pretensiones, yo te voy a declarar fundada en parte la demanda, te voy a declarar fundada la reivindicación, o sea, el demandado te va a tener que devolver el inmueble, pero te declaro infundada la accesión, o sea, tú no te vas a quedar con la edificación si primero no le pagas al demandado el valor de la edificación. ¿No? Entonces ahí, ¿quién está feliz? Ninguno. El demandante no está feliz porque no le han dado la accesión. Va a apelar la sentencia en ese extremo. Y el demandado va a apelar la misma sentencia, obviamente, en el extremo que le ordenan devolver el inmueble. ¿Sí? Entonces, está claro que puede pasar que la sentencia sea apelada por ambas partes. Sigo. Entonces, si la sentencia es apelada por alguna de las partes o ambas partes, ahora ya saben que puede darse este escenario, allí el expediente va a seguir, se va a llevar a la siguiente instancia. Si es un juez empaletrado de la sentencia, se va a un juez civil. Si es un juez civil, se va a la sala civil. Y allí estaremos esperando la decisión de segunda instancia, que puede ser de múltiples formas. Imaginemos, para el ejemplo, que confirma la sentencia. O sea, el juez de la sala está de acuerdo con lo que ha resuelto el juez civil. O el juez civil está de acuerdo con lo que ha sentenciado el juez empaletrado. Confirma la sentencia, devuelve el expediente, ahí también tenemos otro escenario de una sentencia que adquiere la calidad de la juzgada. Entonces, lo que nos dice el 323 es: podría haber salido la sentencia en primera instancia, pero como no hay cosa juzgada, obviamente, y mientras la segunda instancia no se pronuncie, todavía tiene un espacio para conciliar. Así tiene que entender. Vayamos ahora a otra figura, que es la figura del allanamiento y el reconocimiento. Artículos 330 y siguientes del CPC. Más que leer
Sigamos la lógica. La demanda tiene una pretensión que se apoya en hechos, que se apoya en medios probatorios. Más o menos esa es la lógica, ¿no? Tengo un pedido, señor juez, desalojo. Tengo hechos, y es que yo soy el propietario y este señor es un ocupante precario. Hechos. Y esos hechos yo los respaldo en mis pruebas, que son mi título de propiedad, una carta notarial que le invito a que se vaya, qué sé yo. Eso puede ser de múltiples formas. Victorio, hay una pretensión, hay una hechos y hay medios probatorios. El demandado tiene varias opciones. Soy como abogado, me asesorar. Difícilmente, no creo que sea estrategia caer en rebeldía, no tiene sentido esa estrategia. Intencionalmente caer en rebeldía, personalmente no le veo yo el sentido de esa estrategia, no le veo. Por ahora no se me ocurre, en todo caso, que sea una estrategia inteligente, de repente más autorizado opina porque asesor del trabajo, un estudio, pero la estrategia sensata es contestar la demanda, dentro del plazo, obviamente. Por el plazo no tiene sentido. Pero puede que tú digas, sí, pues, tiene razón este demandante, tiene razón en lo que me pide. Vamos a poner, para efectos didácticos, el caso de la deuda de dinero, o de alimentos también podría ser. ¿Por qué proceso? Que se les ocurra asumir. Podría ser también una estrategia de buena fe del abogado decir, oye, lo que te están pidiendo es válido, o sea, no podemos ir contra esto. Entonces yo me allano a la demanda. Allanarse a la demanda significa que estoy de acuerdo con la pretensión. ¿Quieres que me vaya? Me voy. Oye, ¿quieres esta cantidad por alimentos? Ya está bien, estoy de acuerdo con esa cantidad. Oye, ¿quieres que te pague estos de principio? Pues te debo esa cantidad. Estoy de acuerdo con la pretensión. No necesariamente estoy de acuerdo con los fundamentos de hecho, que es otra cosa. O sea, allanarme a la demanda significa que estoy de acuerdo solo con la pretensión. Ejemplo, podría decir el demandante, quiero el desalojo de tal predio, pretensión, y los hechos son que el demandado, abusando de mi confianza, me engatusó porque es una persona dedicada a estafar gente y solo por eso es que yo dejé ingresar a mi inmueble. Segundo, este señor me faltaba el respeto todos los días y al final no me pagó la renta, al final venció el contrato y por eso es ahora un ocupante precario. Esos son los fundamentos de él. Entonces yo como abogado del demandado digo, bueno, yo estoy de acuerdo en que debo salir, o sea, me voy a allanar, pero yo estoy de acuerdo con los fundamentos de hecho, o sea, yo no te estafé, yo no soy esto, no es que, o sea, ¿se dan cuenta? Allanarse no significa que estás de acuerdo con los fundamentos de hecho, solo que estás de acuerdo con la pretensión. En cambio, el reconocimiento es un paso más. El reconocimiento es estar de acuerdo con la pretensión y con los hechos. O sea, es ya todo caso a la perfección. O sea, todo lo que pide el demandante y todo lo que afirma el demandante, todos los fundamentos, estoy de acuerdo tal cual. En ese caso yo reconozco, formulo reconocimiento a la demanda. Esa es la distinción, es básico, es fácil. Puede ser pregunta de examen y una pregunta fácil de examen sería. Entonces, allanamiento, estoy de acuerdo con la pretensión, reconocimiento, estoy de acuerdo con la pretensión y con los hechos. Y usted dirá, profesor, ¿por qué allanarme? ¿Por qué reconocer? ¿Qué gano? Gano una experiencia virtual, por supuesto, ya se acabó esto. Ya, el efecto, por cierto, también es que después, si es que aprueba el reconocimiento, porque no es que tampoco el juez se allana y yo apruebo y se acabó el asunto. No. Al igual que en la conciliación, hay ciertas materias que tú no te puedes allanar. El nulo jurídico, por ejemplo.
llamando a la autoridad jurídica y el demandado dice, ya me allano. No. Hay causales, hay materias que por su naturaleza tienen que pasar por el filtro de la evaluación del juez. Unión de hechos, esas convivencias que sostienen las personas libres de impedimento matrimonial y durante un tiempo determinado que manda la ley 326, si no me equivoco, del Código Civil, pueden demandar judicialmente el juez declare la existencia de una unión de hechos. Entonces, ¿qué efectos tiene? Si es que sale fundada la demanda, esto genera como si fuera un matrimonio, entre comillas. No es que sea un matrimonio, sino genera las consecuencias de una sociedad ganancial, como si fuera aplicable ese código. Obviamente hay interés patrimonial de por medio, pero no porque él demande o ella demande y el otro se allane, el juez diga, bueno, de acuerdo, aprueba el reglamento y dicho sentencia. Claro, va a salir fundado, obviamente. Si se está llenando, no va a salir fundada esa demanda, va a salir fundada, sí. Pero el juez tiene que saber que hay materias que no están a la libre disposición de las partes. Sobre todo, el artículo 332 nos dice los casos en los que no procede aprobar el reglamento. 332. No los voy a tratar todos, solamente los que les van a ayudar a entender la figura del allanamiento. Todo lo que digo de allanamiento es equiparable al reconocimiento. Digamos que A demanda a B, B sale a juicio representado por C, o sea, C es el que contesta la demanda y dice, señor juez, aquí estoy, me llamo C y voy a actuar en representación de B. Acá está el poder que B me da a mí para representarlo en ese proceso. Y me llama la demanda. Entonces después el código dice, primero hay que ver si ese apoderado C tiene facultades para llenarse. O sea, no es que por ser apoderado se va a lanzar, ¿no? Porque ojo, llenarse implica que la sentencia va a salir fundada. No hay otro efecto. Entonces hay que verificar pues, si ese apoderado tiene facultades para allanarse. Tiene que ver que no haya fraude o dolo. ¿Cómo es esto? Es muy interesante. Que no esté coaccionado. Hay veces en las que sí. Apareció. Miren ustedes este escenario que ha pasado. Pasa. A es dueño de un departamento o de un predio, terreno, qué sé yo, y quien está viviendo allí es B, ¿ya? Y B es una persona complicada, no quiere salir de allí, ha jurado, pues, son enemigos pues, de vida y de muerte. Y A lo que hace es demandar el desalojo, pero no demanda a B, demanda a C. Una ficción. Demanda a C. C no está ahí. C es su compadre, su amigo, su chochera, su causa de A. C se deja demandar, ¿no? Fingen. Simulación. Y fingen para que C se apersone. Se deja caer en rebeldía para que la sentencia salga fundada. Posibilidad 1. Si están muy apurados, se allana la demanda. Están contra apurados, quieren que la sentencia salga allá. Ya se dan cuenta. Lo que quieren es una sentencia fundada y el día de la ejecución van a encontrar a B. El secretario ya no pregunta nada, ejecuta nomás. Y hay una sentencia con tres cosas fundadas. Ya no vamos a retroceder. No es que, encontré a B y ahora tengo que retroceder el proceso. No, ya no se puede variar eso. Claro, B tendría que correr, hacer un proceso de amparo o un proceso donde hay cosas más sobretas y otro tema. Pero fíjense que a veces en la práctica se dan estas figuras de fraude procesal. Fraude. Las partes confabulan para hacer un proceso de espaldas al verdadero ocupante. ¿Me siguen? Ya. Entonces, eso tiene que cuidar el juez al momento de que apruebe el allanamiento. Y verdad están chupando a esta persona. Qué raro, porque si nomás no
El allanamiento es una figura que yo se la cuento porque, en fin, porque está en el código y hay que saberla, pero que en la práctica se haga bien, bien raro. Generalmente son en procesos de baja intensidad, por llamarlo así. Alimentos, cosas más si se puede decir, asunto de familia. Alimentos, podría ser de visitas, cosas que las personas eligen por ese lado ir a una solución más amistosa. Pero en temas civiles puros, indemnizaciones, reivindicaciones, indemnizaciones, desalojo, que se allane, cosa bien difícil. Hay que chequear que no haya este tipo de fraude procesal. Sí, primero usted. Le iba a decir que infiero o quisiera saber si la mayoría supongo que se allana porque también el demandado no consta de muchos recursos, ¿no? Como para estar peleando ahí en el proceso, entonces lo acepta, ¿no? O sea, sabe que es muy probable que pierda de todos modos, entonces, bueno, pues se allana. Perfecto, es una opción. Díaz. Sí, profesor. Y lo que comentó me hizo recordar, no sé si es parecido, creo, no es igual para nada. El caso de Orellana, cuando Orellana se apoderaba de las propiedades, haciendo un arbitraje falso, ¿no? Simulado. Si ustedes ven la PPT, en un momento iba a tocar el tema, lo voy a hacer en la siguiente clase, el caso de Orellana. Porque el caso de Orellana, no voy a hacer una clase del caso de Orellana porque es incompleto. Pero una de las cosas que usaban, como recuerda Díaz, es eso. Ellos usaban el arbitraje. Fingían procesos, salían laudos arbitrales, luego ejecutaban el laudo contra los verdaderos ocupantes, quitaban casas, o sea, todo lo que no debe ser un aborto, toda la ética al revés, todo es delito. Finalmente terminaron Hasta los notarios estaban coludidos. Claro, notarios también. Profesor, Sí. una pregunta. Cuando se hace el proceso de reconocimiento, en donde justamente se da un acuerdo con respecto a la prestación que se solicita y también con respecto a los hechos que se asocian a los mismos, ¿estos mismos pueden ser usados para otro juicio? Ah, perfecto. Justo eso también es un punto a considerar. ¿No? Perfecto. Muy buena observación. ¿Cambio es? Toribio. Uno podría pensar, bueno, me da lo mismo aceptar la pretensión o me da lo mismo aceptar los hechos, tiene consecuencias. Aceptar la pretensión significa que va a salir una sentencia fundada. Aceptar la pretensión y los hechos también va a salir fundada. Pero de esos hechos que yo estoy aceptando podrían servir para otro proceso, ¿no? Esa es una buena observación, porque un proceso, digamos, de resolución del contrato o de indemnización, lo que fuere, puede generar efectos colaterales. Yo quisiera que me acompañen a leer el último párrafo del artículo 413. Código Civil Procesal. CPC, por favor. 413. 413. El juez remitirá al superior el cuaderno Un de segundito. 413 en el CPC. Ahí. Añado. También está exonerado quien reconoce o se allana a la demanda dentro del plazo para contestarla. Eso es lo que gana el abogado o la parte que se allana o reconoce dentro del plazo para contestar la demanda. Ahí está la respuesta. No es que también son gente linda que no, y es válido, tiene que haber algún premio, ¿no? Y está bien, el premio está en el último párrafo del 413, pero no dice que te allanes o reconozcas cuando te da la gana, no es que fregaste y luego, ya, pero cuando ves que ya la sentencia va a salir en contra, me llano, no voy a aceptar. Tiene que ser, ojo, a ver, me corrijo, claro. Si ven el 331, entiéndase que usted sí puede allanarse o reconocer la demanda en cualquier estado del proceso. Ojo, aclaro lo último que mencionamos, no quiero confundir. No hay problema en que tú estés rebelde, no hay problema en que hayas contestado, no hay problema en que te hayas opuesto, resistido a la acción y que a última hora digas, ya pues ya me llamas, está bien, procede. Pero solo te vas a beneficiar de la exoneración de fondos y cosas si lo has hecho dentro del plazo para contestar. Ahí está la diferencia. O sea, si tú te allanas fuera del plazo, te van a aceptar. Vas a evitar seguir litigando, pero ya no te vas a beneficiar de esa exoneración. ¿Entiendes?
Entonces, si tú quieres liberarte de costos y cosas, tendrías que reconocer o allanarte dentro del plazo para contestar. Tiene sentido, ¿no? Si tú dentro del plazo para contestar, en vez de contestar y allá no reconoces, tendría como efecto que salga una sentencia y te van a exonerar de costas y costos. Y saben lo que es costas y costos, no lo he mencionado. Costos es el honorario del abogado, la parte contraria, y costas es todo los gastos que has hecho o para el proceso, tasas judiciales, aranceles, pago del perito, etc. El siguiente instituto es el de transacción. Vamos a iniciarlo a Víctor para que nos ayude para compartir con ustedes algunas ideas sobre transacción judicial. Bien, chicos, a ver. En esta clase han estado viendo las formas especiales del proceso, ¿no? El abandono, el insistimiento, el ordenamiento, y ahora en específico la transacción. Bueno, en líneas generales, la transacción judicial es, va a dar redundancia, como les dije al inicio, una forma especial para concluir el proceso. Y simplemente mediante la cual las partes van a decidir, como lo mismo dice el código en el 1302 del Código Civil, van a decidir sobre un asunto que cause litis o que cause conflicto entre ellos, ¿okay? Con ciertas características o condiciones, haciéndose recíprocas concesiones. La transacción básicamente es un acuerdo, un convenio, un pacto, ¿no? Por el cual ellos van a poner fin a algo que estaban por iniciar o algo incluso que están iniciando. Cuando están iniciando, digamos, están en pleno proceso, en pleno proceso judicial, y digamos que deciden transar, una transacción judicial. Entonces, no sé, digamos que, claro, alguien está en un proceso de cualquier materia, digamos así, de cualquier materia, no, de materias en específico, materias que son, que se pueden transar. ¿Qué materias se pueden transar? Las que versan sobre derechos disponibles. Y eso lo ven en la ley, de constitución. Entonces, ¿cuáles son las características de la transacción? Son las siguientes. Y esto tienen que tenerlo en cuenta. Las recíprocas concesiones. ¿A qué se refiere con recíprocas concesiones? A que las partes en el documento llamado transacción extrajudicial van a acordar a qué llaman ellos, digamos, recíprocas concesiones. Es decir, si es el pago de una deuda, entonces, bueno, yo me comprometo a tomar por extinguida la obligación de dar suma de dinero y tú te comprometes a pagarme justamente esa suma de dinero. ¿Okay? Otra puede ser también, otra característica que podemos mencionar es aquella en la cual, digamos, renuncian a tomar, después de cumplir la obligación, renuncian a tomar alguna acción legal. Eso quiere decir que en el caso de que se cumpla la obligación, y es por lógica, sentido común que se entiende, que no van a poder, por así decirlo, ir a juicio, porque obviamente la obligación ya está cumplida, ¿no? Otra característica también resaltante sobre este tema es que se tiene que dejar por escrito, bajo sanción de nulidad, estos requisitos, se tiene que mencionar. Y uno también importante, que justo cuando esto se suscribe, digamos, va a tener el carácter de cosa juzgada. Se suscribe y se homologa ante el juez, que significa homologar que el juez le da el visto bueno, por así decirlo. Ok, están presentando una transacción judicial, están en pleno litigio, diciendo que acá con esto van a poner la conclusión del proceso. Ok, el juez revisa la transacción, ve que las partes estén de acuerdo y lo homologa, es decir, prácticamente le da un visto bueno. Y una característica más es que en caso de incumplimiento de esa transacción, la parte que sale afectada por esto tiene todo el derecho de cumplir la parte que sale afectada, exacto, porque ya sea por incumplimiento de una u otra, es decir, esta persona le debe 10.000 soles, él le paga, pero él aún así inicia
un proceso judicial. ¿Quién está incumpliendo acá su obligación? La renuncia a una acción legal. ¿Quién es el perjudicado? El otro, el deudor. Claro, el deudor es el perjudicado porque le están demandando. Entonces, ¿qué sucede? Él puede tranquilamente, en la característica siguiente, hacer valer esa transacción en un proceso de ejecución. ¿Por qué? Porque esa transacción tiene el mérito de título ejecutivo. ¿Okay? ¿Saben lo que es un título ejecutivo o el proceso de ejecución? Básicamente, como ya les había mencionado a algunas personas, el proceso de ejecución lo que va a hacer ya no es discutir derechos como lo habían discutido en los procesos sumarísimos de conocimiento averiado. Acá se está formando el juez la noción de lo que está pasando, que con la sentencia lo va a decir. No, acá en el proceso de ejecución tú ya tienes un derecho reconocido mediante los títulos ejecutivos, ¿ok? Mediante los títulos ejecutivos. Por eso el proceso de ejecución. ¿Qué vas a ejecutar? Títulos ejecutivos. Y eso, no tengo el número del artículo que regula los títulos ejecutivos, pero entre ellos están las sentencias judiciales, los laudos arbitrales, las transacciones, las conciliaciones, las constancias de titularidad, están pagarés, cheques, títulos, valores. Todas esas cosas, esos documentos cartográficos reconocen un derecho. El pagaré que reconoce un derecho que se pague. La sentencia reconoce un derecho sobre el cual ha decidido el juez. La conciliación que reconoce justamente un acuerdo que las partes han convenido, han conciliado. La transacción que reconoce también lo mismo. La transacción reconoce que están poniendo fin a un asunto litigioso a ambas partes. Y en caso de incumplimiento, la parte afectada está facultada a que esa transacción la pueda ejecutar. ¿Qué quiere decir eso? Señor juez, ¿qué es lo que está pasando? Esta persona me había prometido que me iba a pagar en la transacción 10.000 soles, me iba a pagar en cuotas de 5 cuotas de 2.000 soles. Pero no lo he hecho, solo he cumplido con una y de ahí se ha desaparecido. Por lo tanto, yo en todo mi derecho que tengo hago valer esa transacción en un proceso. La transacción extrajudicial, así como otras formas de conclusión del proceso, tiene que decidir sobre asuntos disponibles. Por ejemplo, tú no puedes sobre derechos disponibles. Tú no puedes transar sobre, digamos, derechos de un menor. Tú no puedes transar sobre derechos que incluso tampoco conlleven que no conlleven a un proceso que tenga litigio, que no tenga litigio. Tú tienes que, valga la redundancia como se los digo, transar sobre derechos disponibles. Derechos para los cuales tú puedes tranquilamente disponer. Derechos de crédito, cobrar dinero, bienes muebles e inmuebles, siempre y cuando no afecten, ¿no?, lo que está regulado en ellos. Estos requisitos los pueden encontrar en el artículo 1302, 1303, 1304 y 1305 del Código Civil. Pero el Código Procesal Civil, ¿qué menciona? Menciona lo siguiente. ¿No? Ojo, que el artículo 334 regula la transacción judicial. En cualquier estado del proceso, las partes pueden transigir su conflicto de intereses, incluso durante el trámite del recurso de casación y aun cuando la causa esté al voto o favor. Es decir, que en cualquier momento del proceso ellos pueden decidir esto. No se puede limitar excesivamente su derecho a poder transigir sobre un tema litigioso que tiene. Entonces, ¿qué sucede? Sucede, hay requisitos para la transacción, están en el 335 del Código Procesal Civil. La transacción judicial debe ser realizada únicamente por las partes o quienes en su nombre tengan la facultad expresa de hacerlo, obvio. Se presenta por escrito precisando su contenido y legalizando firmas al secretario. Hasta ahí, ¿okay? Ahora bien, ¿qué más menciono? La famosa homologación, ¿okay? En la transacción ustedes pueden legalizar porque, o sea, pueden tener el documento, pero ¿cómo el juez está seguro de que este documento es válido, legítimo? Mediante la legalización del firma. La transacción judicial, ¿okay?, elaboran su documento, lo que deciden, lo que están pactando, ¿okay?, con los requisitos, y legalizan sus firmas. Después de eso va a venir la homologación de la transacción, es decir, que el juez va a dar el visto bueno. ¿Qué dice? 337 del Código Procesal Civil. El juez aprueba la transacción siempre que contenga concesiones recíprocas y verse sobre derechos patrimoniales, es decir, derechos extrapatrimoniales son derechos los cuales uno tiene disponibilidad. Patrimonialidad, ¿qué significa?
digamos, en términos prácticos que se pueda cuantificar en sentidos económicos. Los derechos de los alimentos, por ejemplo, el derecho al bienestar de un niño, ¿se puede cuantificar en dinero? No. Exacto. No se puede cuantificar en dinero. Así como, digamos, la cuantificación de partidas tampoco se puede cuantificar en dinero. Entonces, justamente con derechos patrimoniales es que se puede hacer, más allá de eso no. ¿Okay? Y no afecta el orden público y las buenas costumbres. Y declara concluido el proceso. Claro, cuando ya el juez homologa este documento, ok, el documento ha sido homologado, la resolución dice, ¿no? Dado cuenta de fecha tal, el documento presentado por tales partes, se declara conclusión del proceso y procede a la. Entonces, después de esto, ¿qué sucede? La transacción pone fin al proceso y justamente provoca el efecto de la cosa juzgada. ¿Y qué es la cosa juzgada? La cosa juzgada es un efecto que tienen las sentencias judiciales, sobre el cual lo que se ha decidido ya no se puede modificar o ya no se puede apelar, ya no se puede caber ninguna impugnatoria de esto. Cosa juzgada es básicamente decir, ok, el asunto ya ha sido juzgado, el asunto ha quedado ahí. Y en ese asunto ya decidido no cabe ningún medio o ninguna forma para poder cuestionarlo. A eso se refiere cosa juzgada. Es inamovible, es claro, es inamovible. Básicamente eso es el efecto de la cosa juzgada. Y ya más adelante van a ver la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta, que es un caso excepcional para poder modificar justamente la cosa juzgada. Entonces, ¿qué sucede? Eso es básicamente lo que habla sobre la transacción extrajudicial. Yo tengo un artículo sobre el cual también lo habla, básicamente habla sobre la transacción y pone alguna problemática. Lo voy a pasar en este momento al grupo. Y bueno, eso es básicamente lo que es la transacción extrajudicial. Judicial. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta sobre ello? Supone que debe ser por escrito. En ese sentido podría ser una servilleta. Bueno, la ley no puede, dice pero tiene que ser una hoja de papel y todo. Yo creo que al menos por formalidad tendría que ser por escrito, pero no en un material tan delicado como una servilleta. Y ya. ¿Sí? La primera, recibo concesiones. La segunda es la renuncia a algún recurso legal. Disculpe, si lo decía por ejemplo, en el sentido que, ¿qué pasa si, por ejemplo, atropello a una persona y no sufre daños tan graves, sino que tiene algunos raspones, etcétera, pero igual para evitar que me demande por responsabilidad civil, acordamos que le voy a pasar 1000 soles. Y ello, como no tengo nada en la mano, lo hago en una servilleta o en un papel que no es por decir, de tan buena calidad. ¿Eso se podría legalizar luego? Es que eso no tanto va para la vía civil, va más para la vía penal, prisión. De que tú lo puedas acordar mediante eso, no tengo la seguridad, pero yo creo que eso más que todo queda en una parte global, más que en la parte. Para que quede claro el segundo requisito que no se veía, puede ser también, en lugar de acción legal hacia seca, se puede poner renuncia de las partes a cualquier acción sobre el objeto de dicha transacción. O sea, ¿a qué se refiere con cualquier acción? A alguna acción legal que tome, a una acción judicial o arbitral que una de las partes decida tomar ante el cumplimiento. Si has cumplido, ya pues estás renunciando. ¿Y eso? Luego de hacer una transacción, ¿alguna de las partes puede retractarse? Es decir, si por ejemplo, pues en el momento hace la transacción para evitarse problemas, pero luego ve que le perjudica o es injusto, ¿de qué manera podría pedirle que no se cumpla esa transacción y se haga un proceso? A ver, cuando tú estás transando,
justamente tienes la parte para legalizar firmas. El momento en el cual tú legalizas tu firma y es legítimo en ese momento. Antes, al menos en la práctica en la que yo he visto, las transacciones judiciales llevan un riguroso proceso de validación por ambas partes, pero nunca está la salvedad de que alguna de las partes no lea la transacción. Pero cuando tú ya la firmas y tal, se presume que tú tienes conocimiento pleno de eso. A no ser que exista alguna ausencia de la voluntad, tendrías que probar justamente que haya habido un vicio de la voluntad al momento de transar eso. Sí, a ver. Esta pregunta es muy interesante porque yo lo he visto en la práctica. Inclusive hay personas que después de haber conciliado, luego también quieren cuestionar el acuerdo diciendo pues que estuve sin abogado, el juez me cuestionó, cualquier argumento. Y personalmente yo no he visto ningún juez que haya desconocido o intentado reabrir el proceso dejando sin efecto conciliaciones o transacciones. Conciliación celebrada, transacción celebrada, es cosa juzgada. O sea, intentar dejar sin efecto el acuerdo celebrado es como intentar que el juez diga, fundada, no, mejor infundada. Fundada, mejor fundada en parte. Por la misma razón que el juez no puede hacer eso, las partes tampoco pueden hacer eso. Ahora, ustedes podrían poner ya por pensar, porque los casos son tan diversos, que me diga, pues, señor juez, el día de la transacción que estaba delicada, que tenía un problema, una laguna mental, acá está mi diagnóstico. Bueno, si lo pone así, tendría usted en todo caso que plantear en otra vía, en otra acción, la nulidad de esa transacción por un tema de vicio de la voluntad, por decirlo. Un poco tirado los pelos, pero bueno, si lo prueban, pero ya no dentro de ese proceso ya terminó. Ese sería todo complementando sobre el tema de la celeridad, claro, consta por escrito, pero o sea que conste papiro o lo que fuere, el tema es que mañana más tarde tienen que legalizar su firma ante el secretario. Y legalizar la firma también puede ser una ocasión para que digan, ¿no? Yo, por el acuerdo, certifico mi firma porque estoy de acuerdo en los términos de ese documento que firmamos fuera. Ahora, claro, no hay pregunta mala, ojo, todas son bienvenidas. Pero en la práctica judicial, pues, yo nunca he visto eso. Siempre las partes presentan su escrito con la formalidad del 130, vean el 130 del CPC, ahí están un poco las formalidades que debe cumplir todo escrito en el proceso. Ahora, un tema también que estuve hablando con Víctor antes de que venga tú para la palabra es este caso del primer pleno pasatorio. Sí, el caso del primer pleno pasatorio lo quería tocar en una asesoría aparte porque es un tema para hablar. Pero en resumen, existe algo llamado excepción por transacción o conclusión del proceso. Las excepciones procesales ya saben lo que es, y si no lo saben, como resumen breve, es un medio por el cual uno ataca al proceso en el sentido de que o lo dilata o lo concluye, ¿okay? Son las llamadas ofensas previas o excepciones procesales. Básicamente herramientas de defensa ante la interposición de una demanda. Cuando tú te interpones una demanda, tú tienes tres opciones: contestas, no contestas o excepciones. Que se podría también tomar como una forma de contestar, pero aquí cuando tú contestas, tú estás, digamos, haciendo tu contestación de la demanda prácticamente. Pero acá no estás haciendo una contestación de demanda, acá tú estás excepcionando, es distinto. ¿Okay? Acá tú estás cuestionando lo que te han demandado. Entonces, en estas excepciones se tiene la excepción de conclusión del proceso por transacción o conciliación. La transacción, básicamente, ¿qué significa esto? Que si tú estás en un proceso con otra persona, tú puedes decir, mire señor juez, este proceso debería ser concluido porque básicamente en tal fecha ya habíamos decidido sobre este asunto, ya habíamos decidido sobre la plata que me iba a llevar y estaba en una transacción extrajudicial. Por lo tanto, se declara concluido el proceso. Matas el proceso, se archiva, se concluye. ¿No? Entonces, ¿pero qué sucede? Este problema se originó a través del primer pleno casatorio. ¿Qué sucede en el primer pleno casatorio? El primer pleno casatorio justamente debatió sobre eso, sobre si la transacción extrajudicial se podría oponer como una excepción procesal.
fue el primer pleno de todos. Personalmente yo considero que fue un pleno no tan, por así decirlo, no eficiente, pero no considero que sea uno de los mejores plenos, la verdad. Y ahora te explico por qué. El debate en esto surgió a raíz de un caso de contaminación. Mercurio. Exacto, Mercurio es una población. Juan Cabelito o Cajamarca, ¿Qué sucedía? Que una empresa había derramado mercurio, un problema de mercurio en una población aledaña, y lo que había sucedido es que los representantes legales de esta empresa habían firmado, si no me equivoco, habían transado justamente con estas personas, habían firmado una especie de unas transacciones, unos contratos, y en las cuales básicamente se decidían en darles un dinero a cambio de que estas personas no inicien alguna acción legal. Pero ¿qué sucede? El dinero no compra todo, mucho menos la salud. Justamente por esa contaminación, muchas de estas personas que habían transado comenzaron a presentar serios problemas de salud, por lo cual demandaron. ¿Cómo se defiende esta empresa? Yanacocha creo que era. ¿Cómo se defiende esta empresa minera? Diciendo justamente esto. Ya hemos transado sobre eso. Ya hemos transado sobre eso y excepcionamos, deducimos. La palabra es deducir. Cuando tú vas a plantear una excepción, dices, deduzco excepción. Deducimos excepción de transacción. Excepción de transacción extrajudicial, ya que habíamos planteado en tal fecha justamente que no nos iban a demandar por eso. En primera instancia, creo que le declaran infundada. En segunda instancia, empezó a subir el litigio, y en tercera instancia, justamente se convoca el pleno casatorio. ¿Qué decide el pleno casatorio? Decide que la transacción extrajudicial sí puede ser deducida como una excepción, y ahí es donde viene el problema. Justamente ahí es donde viene el problema, por el cual también atacan la parte de los derechos disponibles, porque es un derecho a la salud, un derecho a la vida, ¿no? Y no se puede transar sobre esto, empiezan a decir. Pero en resumen, y con cargo a explicarlo en una próxima oportunidad, deciden que la excepción de transacción extrajudicial se puede oponer como una excepción procesal. Gracias, Víctor. Claro, como bien menciona Víctor, este pleno casatorio, como cualquiera de los 10 plenos casatorios, ameritarían una clase entera solo para hablar de cada pleno. Entonces yo ya le tomo la palabra a Víctor, que les va a dar una clase solamente para ello. Solamente razonamos de la manera siguiente. Miren, si un proceso judicial A contra B sale una sentencia, queda firme, entonces estamos hablando de que aquí hay cosas jugadas, ¿cierto? Eso no hay duda, es un proceso. Imaginemos otro proceso de A contra B en el que concilian. Acá también hay cosas juzgadas, ¿no? Sí. Lo acabamos de ver, lo hemos visto ahorita. Sí. También hay cosas juzgadas, acá hay cosas juzgadas, acá hay cosas juzgadas. Otra vez, procesos, otro proceso. A contra B y acá atrás. Acá también hay cosas juzgadas. También hay cosas juzgadas. En los tres escenarios hay cosas juzgadas. Aquí el juez obviamente ha razonado, ha motivado. Aquí el juez ha aprobado la conciliación. Y estos son como primos en humano. ¿En qué sentido? El juez tampoco es que va a aprobar cualquier conciliación. El juez hace lo mismo aquí que aquí, en el sentido de controlar qué están transando o qué están conciliando las partes. Si las partes, si la demanda, digamos, es de divorcio por causal de adulterio, por ejemplo, así las partes que quieran transar, el juez no lo debe aceptar, porque no es un derecho disponible, pueden estar, es más, son causales que están sujetas a plazos de caducidad, qué sé yo, o sea, no está a libre albedrío de las partes. Para que el juez apruebe la conciliación, apruebe o homologue una transacción, él ha dado una chequeada, se puede decir. No aprueba por aprobar, por más que las partes lo presenten. O sea, hay un filtro.
¿Me sigue? Obviamente después de ese filtro. Sentencia, conciliación, transacción. El problema con el caso que va a desarrollar ya con más detenimiento Víctor Llanto con relación a este primer pleno casatorio civil es que hubieron transacciones extrajudiciales, o sea, sin proceso, que Yanacocha celebró con los distintos pobladores, obviamente por montos ínfimos, o que no satisfacería pues el verdadero impacto que hubo en la salud de esas personas. La pregunta que se planteó en el pleno casatorio, que algo llegue hasta el pleno casatorio porque es una gran pregunta, o sea, que no es que sea algo baladí, es de debate. No hay una respuesta única. La Suprema finalmente se inclinó por algo con la que la mayoría no está de acuerdo. En todo caso, con cargo a lo que les explique Víctor, ustedes pueden agarrar tranquilamente este tema como un tema de investigación. La pregunta es, esta transacción extrajudicial que las partes celebran solas, en el ejercicio sin duda de su voluntad, ¿tendrá el mismo valor que esta? No. El gran problema, si ustedes se fijan en el último párrafo del artículo 1302 del Código Civil, ese es el problema. 1302 del Código Civil. Aquí el Código Civil regula pues, lo que es la transacción y dice la transacción tiene valor de cosas claras. Lo que no dice el 1302 es si se está refiriendo a la transacción judicial, extrajudicial, a ambas. ¿Me siguen? Claro, entonces la Suprema obviamente para resolver por más resuelto ha visto que se refiere a cualquiera de ellas, inclusive a la extrajudicial. Eso es tarea para la investigación y a lo que ustedes desarrollen clásicos. Y es un problema porque la transacción extrajudicial, como es fuera del proceso y es a voluntad de dos partes, acto bilateral, es un contrato. A la visión que yo tengo es un contrato. Y justamente como es un contrato, es muy distinto a lo que menciona con la transacción judicial en la cual se tiene la intervención de un juez, ¿okay? Por el cual lo prueba. Sin embargo, en la extrajudicial no es requisito que se homologue ante un juez, justamente por ser extrajudicial. Y es ahí el debate que se formaba en el primer pleno, ¿no? Pero es extrajudicial, no es extrajudicial, la naturaleza de la transacción extrajudicial. Y al final, como no estaba regulado en el código, la sala dijo, bueno, ni uno ni otro los dos. Son las 10 pm y como estaba acostumbrado y sabiendo que hay compañeros y compañeras que viven un tanto lejos, hasta aquí quedó la clase. La siguiente vamos a ver seguimiento y abandono del proceso. Con esto terminamos las formas funcionales. Seguimos con el tema de la semana 11. Nos veamos los que quieran hacer alguna pregunta y al final, como avanzado hasta ahora. Gracias.